Hola a todos, ahora en este video voy a empezar con el primer ejercicio de la serie de diodos en AC. Anteriormente ya vimos lo que fue la aplicación de diodos en DC, ahora nos va a tocar ver algunos ejercicios de diodos en AC. El ejercicio 1 nos dice: asumiendo un diodo ideal, vamos a tener que graficar el voltaje de entrada y mi voltaje del diodo, al igual que mi corriente del diodo, para este rectificador de media onda que tenemos aquí. Y nos dice que vamos a considerar la entrada va a ser una onda senoidal con una frecuencia de 60 Hz. Tenemos aquí, nos indica que aquí está mi voltaje de entrada, tenemos mi diodo que es ideal, un resistor de 2.2 kilo ohms y nos indica que tenemos un voltaje CD de 2 volts. Ahora vamos a encontrar primero mi voltaje de entrada. No nos dice cuánto es mi voltaje de entrada, pero nos da dos datos. Es un rectificador de media onda y el voltaje CD es de 2 volts. Entonces sabemos que el voltaje DC que podemos encontrar en un rectificador de media onda está dado por esta fórmula, que es mi voltaje DC, que es igual a voltaje CD, es igual a 0.318 por mi voltaje de entrada. Pero ya sabemos cuánto vale mi voltaje DC, que es 2 volts. Entonces reemplazamos y nos queda 2, es igual a 0.318 por mi voltaje de entrada. Ahora simplemente despejamos mi voltaje de entrada, que fue lo que hice aquí, y nos queda que 2 sobre 0.318 va a ser igual a mi voltaje de entrada. Hacemos esta división y nos va a quedar que mi voltaje de entrada es una onda senoidal de 60 Hz con amplitud de 6.2893 volts. Y ya tenemos el primer resultado. Ahora, para mi corriente del diodo, si nos damos cuenta, es un circuito serie. Solo nos bastaría aplicarle IDEOM y que vemos la polarización del circuito, más menos, y que vemos del diodo está polarizado directamente, entonces se va a comportar como un cortocircuito. Es decir, este diodo de aquí lo podemos sustituir por un cable, y es por esto que solo nos quedaría el voltaje de entrada, que el diodo y mi resistor. Pero como el diodo es ideal, entonces su voltaje es 0 volts. Aplicamos la IDEOM, que va a ser mi intensidad del diodo va a ser igual a mi voltaje de entrada sobre resistencia. Reemplazamos valores, que va a ser intensidad del diodo va a ser igual a 6.2893 sobre 2200. Y mi intensidad del diodo nos queda que es igual a 2.8588 mA. Ahora ya tenemos lo que fue mi intensidad del diodo y mi voltaje de entrada. Ahora vamos a analizar mi voltaje del diodo, pero ahorita estamos trabajando en AC. ¿A qué me refiero con esto? Que mi voltaje de entrada va a tener parte positiva y parte negativa, entonces vamos a tener dos polaridades diferentes en mi voltaje de entrada. Entonces yo separo este análisis en semiciclo negativo y en semiciclo positivo. Primero voy a analizar mi semiciclo positivo para encontrar mi polaridad del diodo, que bueno, el semiciclo positivo es el que ya nos indica mi circuito que está aquí en la imagen. Vemos que tenemos parte positiva en la parte superior, entonces la polaridad está así tal cual como se ve en la imagen, y como ya te había mencionado, el diodo ideal está polarizado directamente. Entonces, cortocircuito, es un cable aquí, digamos, y si medimos el voltaje que hay solamente en un cable, nos va a dar que es de 0 volts. Entonces en el semiciclo positivo, aquí tenemos 0 volts. Pero ahora, ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Vamos a ver la polaridad del diodo. Lo que vamos a hacer va a ser cambiar las polaridades de esta forma. Ahora la parte negativa en la parte superior, que es menos, más. Entonces menos más iría aquí, menos y más. Y que vemos el diodo está polarizado inversamente, entonces se comportará como un circuito abierto, de esta forma.
solo quedaría aquí estas terminales quedarían abiertas y el resistor ya no entraría en mi circuito. Y entonces, ¿qué pasa si colocamos aquí un voltímetro? Simplemente vamos a estar midiendo el voltaje que esté aquí en mi voltaje de entrada. Y como ya sabemos que estamos en la parte negativa, entonces mi voltaje es negativo. Entonces en mi semiciclo negativo tendremos un voltaje del diodo de menos 6.2893 volts. Una vez hecho esto, lo único que nos quedaría sería comprobar estos resultados en Multisim. Una vez aquí yo en Multisim, lo que hice fue copiar y pegar mi imagen de mi circuito, que es este de aquí, y los resultados que obtuvimos para poder comprobarlos. Ahora vemos que necesitamos un diodo. Vamos a diodos virtuales y en esta parte seleccionamos un diodo. Este diodo de aquí que nos da Multisim es un diodo de silicio, no es ideal, así que vamos a tener en cuenta eso para cuando veamos las ondas en el osciloscopio. Resistores, necesitamos uno de 2.2 kilos. Este de aquí. Necesitamos tierra. Nos vamos a la parte de fuentes. Y aquí está. Y una fuente de voltaje AC. Ahora recordemos que con control R le podemos dar vuelta a nuestros elementos para poder armar el circuito. Recordemos, era 60 Hz y mi voltaje de entrada era de 6.2893 volts, pero esa es mi amplitud y aquí en Multisim me pide mi voltaje RMS. Recordando que voltaje RMS es igual a la amplitud, que es 6.2893 sobre raíz de 2, y esto nos da un resultado de 4.4472 volts. Y listo. Ahora para esto vamos a comprobar primero mi voltaje de entrada. Para eso voy a seleccionar yo un osciloscopio Tektronix, que es con el que yo tengo más comodidad y sé usarlo, tanto aquí en Multisim como en los laboratorios. Le coloco su tierra y coloco una punta en esta parte. Ahora le doy en simular, le voy a dar doble clic y aquí enciendo y le coloco autoset para más rápido. Aquí simplemente voy a seleccionar para que se vea mejor y vemos que cada cuadro va a ser de 5 volts. Entonces tenemos aquí el eje horizontal, que es el eje del tiempo, y que vemos 5 y abarca una pequeña parte del siguiente cuadro, es decir, si tenemos los 6.2893 volts, porque vemos que tenemos 5 y otro poco más, es decir, aquí tenemos 5 y de esta parte tenemos los 1.2893 volts que nos faltan. Entonces ahí tenemos correctamente esa parte. Ahora vamos a ver mi voltaje del diodo. Para eso, la parte que dice G de mi osciloscopio, que es la tierra, debemos colocarla así, como nos indica el circuito. Parte positiva, que es mi punta de este lado, y parte negativa de este lado. Damos en simular. Antes de esto, para no irme confundiendo, ya voy a eliminar la imagen de aquí porque ya lo comprobé que estamos correctos. Ahora sí, simular, doble clic otra vez y le damos en autoset. Haré un poquito más grande la amplitud y más grande mi periodo en el osciloscopio. Y que vemos en la parte positiva, en el semiciclo positivo dijimos que debíamos tener 0 volts, pero ¿qué vemos aquí? Tenemos una pequeña parte arriba del eje horizontal. ¿Por qué? Por lo que te había mencionado al principio, tenemos un diodo de silicio. Esto de acá son los 0.7 volts de mi diodo de silicio, pero entonces voy a bajar un poco la señal exactamente aquí para que
lo veamos como un diodo ideal. Ahora sí, en la parte positiva ahora sí tenemos 0 volts y negativo era menos 6.2893 volts. ¿Y qué vemos? Cada cuadro equivale a 2 volts, entonces 2, 4, 6 y un pedacito, que son los 0.2893 volts que nos faltaba. Y recordemos, era un rectificador media onda y efectivamente vemos que solo rectifica media onda, que en este caso estamos midiendo el diodo, que es un rectificador aquí negativo. Ahora, ya teniendo esto comprobado, solo nos queda la corriente. Yo, para que sea exactamente mi corriente la que debe ser, voy a colocar un resistor de 1 ohm en serie, porque mi circuito es serie. Aquí le coloco 1 ohm. Y mi tierra la voy a colocar aquí. Y mi punta aquí. Le doy en simular. Doble clic. Autoset. Vemos que tenemos que cada cuadro es de 2 volts y nuestra corriente es de 2.8588 milis. Entonces la hacemos cada vez más pequeña para que nos pueda medir bien. Y ya estamos en lo máximo, que es de 2 milivolts. Bueno, mejor dicho, lo mínimo. Ahora, aquí nos está dando una corriente que rectifica solamente en la parte positiva. Porque recordemos que era un rectificador de media onda. Media onda positiva. Hace rato nos dio media onda negativa porque estábamos midiendo mi diodo. Pero si midiéramos el voltaje de esta resistencia, veríamos que es un rectificador media onda positivo. Y recordemos, si mi resistor tengo un voltaje positivo, mi corriente igual es positiva. Si tengo un voltaje negativo, entonces mi corriente es negativa. Entonces, si tengo un voltaje que está rectificado a media onda positivo, mi corriente también va a ser rectificada a media onda positiva. Es por eso que está aquí así. Y que vemos, mi corriente era de 2.8588 miliamperes. Y aquí que tenemos 2 y un poco más, que casi se acerca a la mitad. Es decir, que en cada cuadrito tenemos 2 miliamperes. Entonces a la mitad del cuadro es 1 miliampere. Y efectivamente sí tenemos los 2.8588 miliamperes aquí. Obviamente aquí no los marca como volts, pero ya sabemos nosotros que es corriente. Y esto sería todo para el primer ejercicio de la aplicación de diodos en AC.